En febrero del 2003, el condado rural de Waldorf, Wisconsin, despertó con una amenaza que rompió su aparente seguridad. Un martes helado, una nota de rescate apareció en el buzón de Robert que decía: nada de policía, las consecuencias serán la muerte, 3 millones en una bolsa, última oportunidad. La advertencia, seca y calculada, fue la chispa que encendió la alarma. Horas después, desde algún lugar oscuro y frío, llegó una llamada. Heidi Brown, una mujer de 88 años, habló con voz temblorosa. Dijo estar en un armario, atada sobre un colchón, con miedo a ser asesinada. En una comunidad donde no se cerraban las puertas y la rutina era confianza, aquella llamada tuvo el efecto de una sacudida. Heidi, conocida por su bondad y lucidez, no encajaba en esa escena. Por eso la familia comprendió de inmediato que no se trataba de una confusión. Un miembro de la familia acudió a la casa, la puerta del garaje abierta, el coche ausente, un padre impedido que no supo explicar nada. Se revisaron las casas cercanas, nada. La certeza se instaló en minutos, algo grave había ocurrido, así que se contactó al sheriff. La estación recibió el aviso en medio de un día de temperaturas extremas, alrededor de 15 grados bajo cero, circunstancias que convertían las primeras horas en un factor decisivo. Los relatos familiares se centraron en la misma conclusión. El secuestrador había trazado un plan y, según la intuición de quienes conocían el caso, la intención podría ser letal. La transcripción disponible termina con fragmentos confusos, como si la grabación se hubiese cortado. Lo que queda es la imagen de una comunidad fría, una amenaza manifiesta y la urgencia de un rescate cuyos primeros compases ya se habían desbordado. El coche de Heidi fue encontrado en un campo, un escenario que parecía sacado de un guión cuidadosamente planeado. Las llaves estaban puestas, las puertas sin seguro, pero ni una sola pista sobre su paradero. El detective Baranchinsky, conocido por su intuición y experiencia, comenzó a sospechar que algo más oscuro se escondía tras esa desaparición. Mientras los bomberos y voluntarios peinaban el bosque, el verdadero culpable había movido sus piezas con astucia. El secuestrador había trasladado a Heidi en una furgoneta, dejando una pista falsa que llevó a todos por el camino equivocado. El descubrimiento de la línea telefónica cortada en casa de Heidi fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Hasta entonces todo parecía un accidente desafortunado, pero ese corte limpio reveló la verdad. Estaban ante un secuestro y no una desaparición por demencia o algo similar. La policía comenzó a investigar más a fondo y pronto surgieron conexiones inesperadas. La familia Mann, conocida por su riqueza, tenía un vínculo cercano con Heidi. Ella era la suegra de Dick Mann y el secuestrador había comenzado su plan principalmente con la madre de Dick, trazando un plan que rápidamente se desmoronó al enfrentarse a la seguridad de la casa de su objetivo inicial. Pero sin dejarse abatir, puso su mirada en otra víctima, una abuela conectada a la rica familia Mann. La comunidad, sacudida por el giro de los acontecimientos, se unió en una mezcla de temor y resolución. Lo que empezó con una simple desaparición se transformó en un misterio que desafía la calma habitual del pueblo. El secuestrador optó por el silencio, un silencio que llenó de angustia a la familia de Heidi Brown. A medida que el frío se intensificaba, también lo hacía su temor, sabiendo que Heidi necesitaba su medicación para el corazón. El tiempo corría y la desesperación llevó a la familia a recorrer la ciudad, llenando cada rincón con carteles de búsqueda. Cada noche era una mezcla de insomnio y esperanza mientras Robert recorría los caminos rurales, anhelando una señal de su suegra. Al tercer día, una nota de rescate rompió el silencio. La exigencia era clara: 3 millones de dólares y nada de policía. La amenaza de muerte pendía sobre ellos, dejando claro que el secuestrador no estaba jugando. Desde la distancia uno podía sentir la tensión en el aire. La familia, atrapada en un torbellino de miedo y desesperación, sabía que se enfrentaban a un individuo desesperado. Cada hora que pasaba era un recordatorio del peligro inminente, mientras la esperanza y el miedo se entrelazaban en esta historia sombría, que hasta se crearon rumores de un grupo organizado detrás. La demanda de 3 millones de dólares parecía un truco para despistar, sugiriendo que la mafia estaba involucrada. El nuevo sheriff, enfrentándose a su primera gran prueba, trabajaba contra reloj. La familia de Heidi, en su desesperación, intentó reunir el dinero, incluso considerando vender su granja, pero la cantidad era inalcanzable en tan poco tiempo. La tensión crecía y con ella el temor por la vida de Heidi. Entre las pistas, la nota de rescate pedía
parecía retirar los carteles de personas desaparecidas, sugiriendo que el secuestrador aún estaba cerca. El pueblo decidió seguir la petición para evitar enfurecer al captor y proteger a Heidi. La investigación dio un giro crucial cuando el FBI rastreó el teléfono prepago que Heidi en un principio había utilizado para hacer esa llamada que dejó congelados a todos. Este error condujo a las autoridades directamente a René Ravenstein, un carpintero conocido por todos en la comunidad. La revelación fue sorprendente. El secuestrador era un vecino de confianza, alguien que había estado escondido a plena vista. El detalle clave, ignorado por muchos, fue la expresión bolsa de deportes, un indicio de su origen europeo. Esta pequeña frase cambió el curso de la investigación, demostrando que a veces las pistas más sutiles son las más reveladoras. Finalmente el caso estaba a punto de resolverse, dejando al pueblo con una mezcla de alivio y asombro, recordando que el peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos. René, un hombre conocido por su carácter arrogante y su historial de problemas, había captado la atención de las autoridades. Se le vinculaba con la desaparición de Heidi, una mujer cuya vida corría peligro. El detective encargado, que conocía a René, estaba convencido de su capacidad para cometer un crimen. Sin embargo, la falta de pruebas claras implicaba la intervención directa. A medida que los días pasaban, la desesperación crecía. La policía decidió seguir a René discretamente, instalando un rastreador en su vehículo con la esperanza de que los llevara hasta Heidi. Durante la vigilancia, René realizaba actividades cotidianas, lo que sugería que estaba al tanto de que lo seguían. A pesar de descubrir el rastreador, René continuó como si nada, un comportamiento que desconcertó a los investigadores. Mientras el tiempo seguía su curso, la ciudad observaba expectante, conscientes de que el desenlace de esta historia dependía de un delicado juego de ingenio y estrategia. Los agentes sabían que algo no cuadraba. El sheriff, atento a cada movimiento, decidió que era momento de actuar. En una maniobra hábil, los vehículos policiales rodearon al sospechoso, deteniéndolo con precisión calculada. El conductor, reacio a cooperar, se mantuvo en silencio hasta que Bambi, una figura clave, entró en escena. Con su presencia, el sospechoso finalmente reveló la ubicación de Heidi, una anciana de 88 años, en un remolque oculto en su propiedad. Heidi yacía bajo mantas, debilitada pero viva. La escena era inquietante. Plásticos y basura cubrían el suelo, sugiriendo intenciones siniestras. Sin embargo, Heidi, con una sorprendente fortaleza, preguntó al ser rescatada por qué habían tardado tanto, declarando con orgullo ser noruega y por ese motivo aguantó tanto, mientras recuperaba su libertad. En contraste, René Ravenstein, el sospechoso, era llevado para ser interrogado. René Ravenstein, un hombre agobiado por deudas, en un intento desesperado por resolver sus problemas financieros, tomó la decisión equivocada sin prever las consecuencias. Heidi fue encontrada en condiciones lamentables, encadenada y sin acceso a sus medicinas. Sin embargo, su rescate fue una historia de determinación y esperanza. La familia de Heidi vivió momentos de angustia, pero la noticia de su supervivencia trajo un alivio indescriptible. En el hospital, las lágrimas de alegría se mezclaron con las oraciones de agradecimiento. Detrás de este rescate estaba David Grace y su equipo, quienes se convirtieron en héroes anónimos, considerados ángeles por la familia de Heidi. Su intervención fue crucial para devolverles a su ser querido. Curiosamente, la hija de Heidi leía una historia de ángeles la misma noche del secuestro. Una colección un tanto peculiar. En fin, coincidencias. René fue condenado a más de 40 años de prisión. Aunque la justicia llegó, el impacto del secuestro dejó cicatrices. Lamentablemente, Heidi falleció poco después, pero la familia siempre recordó con gratitud a quienes hicieron posible el regreso de Heidi. Este caso no solo mostró la resiliencia de Heidi y su familia, sino también la capacidad humana de unirse ante la adversidad, apoyándose en el amor y la solidaridad. La historia de Heidi Brown sigue siendo un testimonio de fortaleza y la lucha incansable por la justicia y la esperanza.